También estamos saliendo por Facebook, así que una belleza el poder estar compartiendo este espacio. Plena producción. Bien, sí, pero Muy bien, ya estamos. ¿ya está? Sí, excelente, pero muy bien. Hay que saludarlo ahí a ese hombre. A ver. Uy, sí, mira, si tuviésemos otros teléfonos, sacaría para que Dispositivo. vieran cómo estamos conectados desde un montón de lugares. Así Sí, que, claro, al fin y al cabo, si salió todo esto bien, este tendría que estar enfocándote a ti y este a mí y con eso quedamos bien. ok. Pero ahora justamente cuando termine de conectarse, que estamos justamente en esa Ah, parte del proceso. qué bien lo que me decís, ahí ya Sí, entendí. claro, porque vas a salir vos arriba y yo abajo. Sí. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Ya se empiezan a conectar, pues Sí, bienvenidos, aquí bienvenida, estamos haciendo esta bienvenida. conexión tan especial desde, bueno, en este caso desde Francia, que estamos en el camino tras los pasos de María Magdalena, y eso significa que nos estamos moviendo un montón, que el cuerpito se siente cansado, Sí. pero estamos felices y agradecidos de tener la posibilidad de ir transitando estas experiencias y aprendizajes. Así que, ¿cómo te sentís vos con todo esto? Bien, esta semana a contarles dónde estamos. Esta semana estamos en París. eh, Pero bueno, venimos como le pusimos ahí en el reel, venimos de la parte de Rennes-les-Bains, de la parte de, ay, ayúdame, me mezclan todos los lugares. Rennes, Relais Chateau, Rennes-le-Château, pasamos también por Montsegur. Montsegur. Eh, Nada, disculpen, pero para mí son un montón. Se entrecorta. Sí, sí. ¿Sabes qué, Patri? Estamos justamente conectando ahora. Sí, gracias y nos van diciendo, porque estamos en el hotel y nos han Mira, prestado un espacio. No se entiende nada, dice. bien, A ver, entonces, gracias, Patri. A ver, mejoró ahí. hola, hola. Hola, hola. Patri, si nos podés decir si mejora ahí el sonido. O si escucha mejor a uno, una salida u otras. Sí, porque si no nos quedamos transmitiendo. Podría estar transmitiendo con uno solo. Sí, a ver ahí. Ah, bien, bien, Patri, gracias. Gracias, gracias. Bueno, no sé qué hiciste, José Luis, pero no lo toques más. Es que se terminó de conectar, Ah, bueno. así que bueno, Bueno, sí, nos van avisando porque la verdad que está, bueno, como le decíamos la otra vez, tratamos de no hablar muy fuerte porque estamos en espacios donde convivimos con otras personas, en un país que no es el nuestro, donde el idioma ahora se escucha bien. Gracias, Pati, te agradecemos mucho. No saben lo que sirve que ustedes colaboren del otro lado. para que nos dé el testeo. Sí, para que nos den el testeo. Así que hoy, Patri, sos nuestro equipo de producción, así que gracias. Esto, como siempre le decimos, lo hacemos entre todos. Así que bueno, les comentamos, bueno, que seguimos tras los pasos de María Magdalena, lo que está significando ir tras los pasos de la maestra. Eh, bueno, estuvimos en Rennes-les-Bains, que es un lugar hermoso. Son pueblitos del sur de Francia muy chiquitos, por donde María Magdalena pasó. Nada es casual, dice Patrick. Claro que sí, Patrick. Ya te vas conectando, Patrick. Cualquier momento te tenemos por acá. Les decía que son pueblitos muy chiquitos, donde la verdad que fue un desafío llegar a esos lugares. Siempre hay No, muchas historias. sí, muchas historias, ya les vamos a compartir, ahí hasta bloopers y todo para compartirles. Hay que ir sí o sí con vehículo alquilado porque no hay transporte que te lleve, son pueblitos de 100.000 habitantes. ¿Cuánto tendrá Rennes-les-Bains? Rennes-le-Château tiene 100.000 habitantes. Para. ¿Qué? ¿Cuánto? 100.000 más o menos. No, no, acuérdate que había un cartelito que decían que eran menos de 500 habitantes. Perdón, Rennes-les-Bains menos de 500 habitantes. Así que imagínense que cuando llegamos todos sabían que no éramos de ahí, ¿no? Bueno, es un sueño recorrer esas callecitas, ya vamos a subir algunos videitos filmados ahí.
y lo que tienen es mucha historia. Solamente con mirar el lugar ya te cuenta una historia. Y como siempre le decimos, lo que es ir en presencia a esos lugares es la energía que se siente, el entrar y recorrer esas iglesias. Y hay mucha información codificada dentro de las iglesias. A mí como mujer me fascinó entrar a una iglesia y ver figuras femeninas, ¿no? María Magdalena muy presente y otras figuras femeninas. Juana de Arco está muy presente en todo lo que es Francia. Sí, Juana de Arco en las iglesias, aunque no lo crean. Sí, exacto. Sí. ¿Ya estás conectado? Sí, estamos conectados. Así que bueno, la verdad que es fabuloso. Eh, Vamos a contarle primero lo que es Rennes le Chateau. Sí, Quiero claro. que vos cuentes un poquito, que por ahí estás más empapado, porque yo es la primera vez que vengo, pero acá mi compañero, ¿cuántas veces viniste ya y en cuántas oportunidades guiaste viajes como el que estamos haciendo ahora? Desde el 2017 y hasta ahora ya creo que van como el quinto viaje o sexto por allí. Y el primero guiándolo, el primero transitándolo solo, pero después siempre convocando a la gente para que pueda sumarse. Y ha sido una experiencia muy bonita tener la posibilidad de transitarlo ahora un poco más tranquilo, porque no es un grupo, no estamos así como en un grupo y podemos enfocarnos en todo lo que vamos recibiendo en el paso a paso. René Chateau es uno de los puntos más interesantes respecto de lo que tiene que ver con la historia de María Magdalena en la región. Sobre todo porque si bien es chiquito René Chateau, pero en los alrededores tenemos lugares que forman parte de todo el misticismo y la mística y lo mítico, pero la parte interesante es que también forma parte de la historia, porque no es simplemente misticismo, sino que hay historia palpable en la región y puntualmente también por eso estuvimos en el Bugarach, que tuvimos la posibilidad, es la montaña sagrada que dicen que es la montaña de Jesús y María Magdalena. Al pie de esa montaña había comunidades que eran esenias, que fueron trasladadas acá y que después a lo largo del tiempo se transformaron en comunidades cátaras. Así que, pero la parte interesante de esto siempre es que María Magdalena dice que lo más importante no es Se escucha mal otra vez. sí, Y es la señal, va a ir y va a volver. no, Está no es la bien. señal, es otra cosa que pasó que recién toqué. Perdón, voy a mover un poquito Sí. esto. Vamos a conectar acá. Podemos hablar de vuelta. Sí, a ver, ¿cómo se escucha ahora? Patri Riveri, si se Yo, escucha, si mejoró ahora. lo que pasa es que acá se me desconectó de... Bueno, te vamos a dar un ratito que te vuelvas a conectar. Voy a salir y vuelvo. Dale, vamos a dejar que salga y vuelva a entrar a Instagram. Un poco mejor. Si ahí vamos a salir, que vuelva a entrar José Luis. Esto es un desafío, pero bueno, es parte, ¿no? Sí, claro. De hacer un viaje de estos y lo que no queríamos es como no compartir esto que estamos viviendo y la verdad que Café Consciente es muy importante para nosotros. Es un canal de compartir muy importante, así que no queremos ni siquiera en el viaje dejar de compartir. A ver, acá me está pidiendo de nuevo, porque lo fácil sería no hacerlo a la vuelta, pero no sería lo mismo. Mira, acá está Adri. ¿Ahí entraste? Sí, esto lo estoy haciendo por acá. Pero mira, en Facebook la transmisión es perfecta, así que muchas gracias Adri por Gracias. poder compartirnos esto. Gracias. Así ya sabemos que el tema sigue siendo Instagram Sí, Instagram y tiene todo. estamos justamente resolviendo este tema y no hay ningún problema. Sí, estoy esperando acá. Bueno, a ver, sí. Bueno. Hagan por cita. Bueno, esto es simplemente darle unos minutos y ahora sí Hasta que mira, conecto. ya es Sí, como que ya te exacto. acepté.
tengo que simplemente esperar Esto que es lo se que pasa termine. cuando vos estás en México, yo estoy, ves, y yo ya te acepté y vos no Sí, lográs entrar. exacto. Ahora lo Y- ves en vivo y en directo lo que me pasa a mí. Claro, José Luis no pudo unirse. ¿Qué estás haciendo, José Luis? Vamos de nuevo. Sí, lo que pasa es que la señal acá en el hotel no es tan buena, nos avisó el señor, bien. pero bueno, Voy a hacer igual de vuelta de salir, vamos de voy a nuevo. volver a ingresar. Bien. Entonces, mientras compartirles que transitar este camino por acá en Rennes-le-Château para mí siempre ha sido una experiencia única que permite comprender un montón de cosas acerca de... Bien, ahí estamos. Ahora ahí parece que está entrando. Siempre me causa mucha emoción, sobre todo llegar a Rennes-le-Château. Ahí está también Ahí Ali, está está. conectándose desde Colombia y está saliendo perfecto. Y ahí sale bien porque ya cortamos acá para que no haya acople. Sí. ¿Se escucha bien? Si nos pueden decir si se escucha bien otra vez. Eh, Bueno, bueno, seguimos ¿qué comentando. Bueno, significó para ti entonces, llegar Rennes a de allí? Chateau, como pudieron ver un poquito ahí en el reel que subimos, entrás, es una comunidad muy chiquita, donde creo que haces 3 cuadras y ya estás en la iglesia de María Magdalena. No sé si el pueblo serán 10 cuadras a la redonda, es mucho, me parece que estoy exagerando. Eh, y la verdad que lo que primero con lo que te encontrás en la iglesia es un cartel que te dice como lo que, este es un lugar terrible, ¿no? Este lugar es Este terrible. lugar es terrible. Y eso quiere decir que hay algo ahí como, como para llamarte la atención, ¿no? Este lugar es terrible, como no entres o entrá y mirá, ¿no? Y cuando cruzás la puerta, muy chiquita la iglesia, es una capilla. Cuando cruzas la puerta, lo primero que ves a tu izquierda es la imagen de un demonio de color rojo, que también si después lo quieren mirar en el reel está, que creo haber escuchado que es la única iglesia donde hay un demonio. Y sobre el demonio está la figura de 3 ángeles, que son las 3 potestades, ¿no? Así es. Y eso lo que está indicando también es que hay algo oculto ahí, algo que quieren que veas más allá de lo que siempre mirás. Estabas comentando un poquito cuál es la importancia y por qué elegimos Rennes de Chateau. Justamente porque allí es gran parte de la historia de lo que se ha vivido justamente respecto, como historia respecto de María Magdalena. Entonces está lo místico, está lo mítico, pero ahí hay como documentación, incluso que esa documentación ha significado, eh, bueno, hay que decirlo con las letras que Sí, corresponden, ha significado muerte para familias que eran descendientes del linaje de María Magdalena y de Jesús. Entonces imagínense, año 900, año 1000. Cada vez estaba queriendo crecer más el Vaticano, la Iglesia Católica desde Roma, pero resulta que esta región del sur de Francia tenía la característica de que tenía sus propias creencias, sus propias formas de poder gestionar la conexión con el plano espiritual, y la consecuencia de eso fue que empezó a ser perseguido toda la gente que tenía estas culturas, estas creencias, estas tradiciones distintas de las que salían desde Roma. La consecuencia de eso fue que empezó a haber una matanza, literalmente un genocidio, en el cual hay mucha historia de eso, de lo cual algunos no quieren hablar, pero literalmente lo que se manifestó fue que aquellas familias que eran descendientes del linaje de María Magdalena y Jesús fueron buscadas para ser asesinadas. Hay algo que se llama el sitio que está ahí en Carcassonne, en la zona,
dice en el sitio de Vercels que se decidió qué se iba a hacer con esta gente. Y el Papa Inocencio III dijo, ustedes lo matan a todos, que Dios se encarga de separar justos de pecadores. En esos castillos, en el de Carcassonne, eran 47 familias, esto está documentado, que venían de ese linaje de María Magdalena y Jesús, y que la consecuencia es que quisieron buscarla a esas familias para poder matarlas. 24 de esas familias lograron escapar, se fueron a las montañas y a las otras, junto con el resto de la gente que quedó, los mataron a todos. De allí también supieron que en Monsegur eran 4 familias que eran descendientes de Jesús y María Magdalena y por eso también los sitiaron a este lugar durante varios meses hasta que finalmente las personas, las familias que estaban allí adentro, lograron hacer que la documentación sagrada que ellos tenían, la información secreta, logró salir de Monsegur con 3 jóvenes que los llevaron justamente a Barcelona, a Montserrat. Entonces, el ataque que se hizo a esta región fue muy fuerte. Hay muchísimas cosas que hemos sentido en la conexión justamente con Montsegur y también lo que ha sido transitar Rennes-le-Château y Rennes-les-Bains y los alrededores y el Bugarage. Pero más allá de las veces que yo haya ido, quiero saber cómo te sentiste vos. De repente llegaste y te encontrás Sí, con yo que primero tenés la posibilidad. decir que esto que está contando José Luis no lo vas a encontrar en libros que sean muy accesibles, menos en Occidente, donde esta historia no es contada por nadie. Por eso es nuestra intención de venir acá y de transitar las calles y todo, porque hay mucha historia que no llega a Occidente, ¿sí? No se cuenta en Occidente. Eh, Llevamos algunos libros que, bueno, están en francés, así que ya los iremos traduciendo para compartir. Eh, Este es el diario del este es el padre, diario, del claro, abad. del abad de la abadía, se llama Berenguer Saunier, que es el que descubre, que voy a contar un poquito, vos me vas Dale. completando que la tenés más clara, pero era un cura que era un cura, bueno, no sé el cargo Sí, le que dicen abad, pero era abad. un cura. Bueno, Sí, exacto. para nosotros en Occidente sería un cura, que en realidad viene a Vamos. Rennes-le-Château castigado, vos lo mostralo, sí, viene a Rennes-le-Château castigado porque era bastante revolucionario para su época, entonces lo mandan a este poblado chiquitito de Rennes-le-Château como castigo. Cuando él llega, transgresor como era, empieza a querer eh, reformar la iglesia y arreglarla, y al mover el púlpito para hacer las reformas, se encuentra con documentación y se encuentra con indicios de, de que en esos lugares ha estado María Magdalena, de este linaje, pero a ver, no es que alguien se lo contó, él encontró documentación. Se sabe, bueno, en este diario hay escritos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, hay cartas escritas bueno, en Facsímiles este, que le dicen. les voy a mostrar en que este es, no sé qué será, bueno, archivos y documentos, dice, y hay cartas, y ya las iremos decodificando juntos, del abad, donde cuenta lo que encontró. A mí me encanta la historia, y me encanta cuando está escrita así de puño y letra, de quien tuvo toda esa información en su mano. Estos son los cuadernos de Rennes Le Chateau, archivos, documentos y estudios. Ese también es el Y tomo 2. también el tomo 2, con lo cual, digamos, tiene un seguimiento importante. Y este otro que mostrábamos al principio se llama El diario de Berenger Saunier, el cura de Rennes-le-Château, y abajo dice Saunier, entre la duda y la esperanza. ¿Qué se les mueve a ustedes cuando se enteran de esto? ¿Qué es lo que sienten? Yo lo que pienso que es lo que
sintió ese hombre cuando, bueno, dicen que abajo del púlpito lo que él encuentra cuando corre el púlpito es una escalera que desciende a un piso inferior, como un que piso ellos no abovedado. sabían que estaban, no había planos de eso. Bueno, dentro, al lado de la iglesia hay un museo donde sí se puede ver, es como un lugar así abovedado que está abajo de la capilla, y ahí es donde, ¿qué dicen que encontró? Chan, chan. Aparte de documentación. Primero que nada que dicen que encuentran algunos mapas de la zona. Segundo, que encuentran algunos elementos que son elementos de plata, por ejemplo, como elementos de cocina, pero incluso también copas, que cuando se empieza a hacer una datación de esas copas se detecta que es del siglo I. Frascos de perfume, decían también. También se encuentran esencias en frascos especiales, pero también se encuentran restos óseos de algunas personas y con todo eso que encuentra Saunier allí, cierra todo, saca fotos de algunas de las cosas y esto nos lo cuenta el nieto de uno de los albañiles que participaron justamente de Claro, esta con la reforma. reconstrucción. Claro, entonces Saunier se va a París con estas cosas, allí se pone en contacto con la comunidad de Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, y resulta de que a partir de allí, ¿Qué es una, no pertenece a la iglesia? ¿O sí, sí? pertenece a la Pertenece a la iglesia. iglesia, es una orden, digamos, Sí, es como una los orden de la iglesia. franciscanos, ok. Y la parte interesante es que llega, aparentemente, nosotros podemos intuir que lo que le dijeron es, esto es muy valioso, esto es muy importante, pero no puede salir a la luz. Y la consecuencia es de que les piden de que no hable más de esto con nadie. Y a cambio de eso le dan dinero para todo lo que requiera, todo lo que necesite de repente para las reformas que después se hicieron. Entonces se habla mucho acerca de una historia con Marie Bernarda, así, Sí, que Bernardeu decía algo así. sí, exacto, que esta mujer justamente era una asistente justamente de este abad y ella, una de las cosas que se dice que compartía era esto de que se reía y le decía a los habitantes de Rennes-le-Château, ustedes no saben que están caminando sobre oro. Y aparentemente esta mujer, Marie, en el momento en el que iba a morir, hizo su confesión ante un padre y resulta que esa confesión hace que ese padre después sea muy buscado porque obviamente es uno de los que trató de empezar a hacer más excavaciones aparte de las que ya venía haciendo de forma secreta el padre Saunier. Entonces, fíjense en la cantidad de cosas que empezaron a aparecer que están todas relacionadas a María Y ya Magdalena. hay elementos, hechos, Sí. ya. Y la verdad que lo que se vive en esta zona, la gente es muy mística, ¿no? Ujú. Ellos saben que guardan un secreto muy importante, pero no es muy importante para Rennes Chateau, es muy importante para la humanidad. Y ellos lo tienen muy claro y son muy celosos de la información que comparten, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y es como Como si que, fueran los guardianes de ese secreto, ¿no? exactamente, y un poco, un poco lo son, digamos, nada más que nosotros que por ahí somos apasionados investigadores o que hemos sentido este llamado de poder estar allí. Una de las cosas que sucede es que sabemos que esta información no ha llegado a América o se ha tratado de hacer lo necesario para ocultar que se tiene. Y hay como algo que se conoce como una organización que se llama el Priorato de Sion. Sí. Hay otra organización que es el Opus Dei. En el libro este del Código Da Vinci, que después se hizo la película, es como que fue muy controvertida porque el Vaticano no estuvo de acuerdo con los contenidos que se ponían allí. Se dijo que el Priorato de Sion no existe, pero así como encontraste este libro, yo tengo otro libro con los documentos de la formación y los distintos encuentros que tenía Pero en el el Priorato de museo hay una Sion. foto donde hay un Sí, sello que dice el Priorato de Sion y con una firma, o sea que para no existir
tiene un digamos, tiene sello, ¿no? muchos elementos. Sí, puesto en un museo. Claro, entonces en América ha llegado poco y nada de esta información y nosotros en contacto con ellos sabemos que un grupo sabe que el otro tiene información, documentos y otros elementos que ambos saben que los tienen. Sabe el otro grupo que de repente no quiere que salgan a la luz, entonces están controlándose mutuamente de que uno resguarda y el otro no quiere que se publique. Y por ahora están como en una tensa calma. Fíjense en que hace poco, bueno, en realidad nosotros hemos publicado, esto lo hice yo hace ya unos cuantos años, en Centro Agartha, en Facebook y en YouTube. Tenemos justamente un documental que habla acerca del linaje prohibido. Y en ese documental hay un momento que le están haciendo una entrevista a Gino Landry, Después volvamos a subir Gino el enlace Sandri. para que puedan Ah, ver. sí, estaría muy bueno, exactamente. Gino Sandri es una de las personas del Priorato de Sion, aparentemente, que le están haciendo una entrevista en un bar y de repente alguien se levanta, le deja un papelito a Gino Sandri y se va. Y la cara de este hombre cambia de color porque justamente parece que el papelito que le dejó fue como una amenaza y eso quedó grabado en pantalla. Entonces fue algo interesante de repente que eso también sucediera para comprender de que hay facciones, que hay grupos, que hay tensión, pero sobre todo que están resguardando, custodiando o escondiendo una historia que va a salir a la luz porque toda la verdad se está manifestando en estos tiempos. Y por eso de repente estamos transitando tras los pasos de María Magdalena para que también salga a la luz todo lo que tiene que ver con su legado y con lo que significa el camino de Magdalena y el impacto que está teniendo justamente para Occidente. Bueno, ¿y qué significa que haya un linaje de Jesús y María Magdalena? Y los acerca un poco más a vos y yo, ¿no? Como cualquiera podría, siguiendo sus pasos, convertirse en su propio Cristo, ¿no? Entender que hubo un propósito, si bien obviamente son seres que lograron la iluminación, porque ese era el propósito que tenían, que encarnasen en la tierra tenía el propósito genético, el propósito de permitirte hoy, a vos, a mí, a José Luis, a cualquiera que pueda activar su Cristo interno. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo aleja, ¿no? No lo pone como en un lugar donde nunca lo vas a poder alcanzar, ¿no? Un ser divino que está muy distante de lo que somos nosotros pequeños mortales. No, lo acerca a que elige nacer en un cuerpo mortal, en base al químico que tenemos, y a partir de todas las iniciaciones que va recibiendo, logra la iluminación. Y el otro día, bueno, lo hablábamos un poco, yo digo, cómo la interpretación también tiene que ver con las culturas, ¿no? Porque en Occidente nos parece como una locura y que haya un linaje y que un ser que nace humano pueda lograr la divinidad. Y sin embargo, si vamos a la India, si vamos a esos lugares, Buda, por ejemplo, logra la iluminación y Buda no nace divino, ¿no? Nace humano. Mahoma, En- ¿Eh? Mahoma tampoco. Mahoma. Entonces es como acercarlo más no te digo que es un ser común, porque es un ser que logra, que tiene su divinidad y obviamente es un hijo de la fuente, pero es que nosotros también lo somos. Sí, Y esa es también. la parte que queremos contarte. Queremos que te animes a descubrir el Cristo interno que hay en ti. Esto es como un poco lo que hizo José Luis Parise, que es ese psicoanalista argentino, que lo que dice es, si Jesús nació divino, ya estamos en el horno. O sea, ¿por qué se quedamos afuera? Ya nuestra madre no es una madre virgen, no somos frutos del Espíritu Santo, entonces no tenemos nada que hacer. Nos pone Pero, en un lugar de inferioridad ya. sí, claro, exactamente. Pero si por una de esas casualidades de repente esto no es así,
y de repente Jesús hizo un camino, que hay un camino de crecimiento, de estudio, de práctica, de ayunos, de ir a la montaña solo. Si hizo cosas para poder llegar a iluminarse como el Cristo, lo mismo que hizo Mahoma, lo mismo que hizo Buda, eso significa que hay algo que nosotros tenemos que aprender de ellos para poder aplicarlo en nuestra vida. En el caso de José Luis Parise, lo que dice él es, yo quiero poner a Jesús en mi diván y quiero hacerle preguntas para saber qué fue lo que hizo. Y eso es parte de lo que nosotros encontramos en el camino. Nos encontramos de repente con que la comunidad de los cátaros tenían un solo sacramento que era el consolamentum. No tenía muchos más sacramentos, pero sí había algunas prácticas que son prácticas que ayudaban a la iluminación, como las prácticas de las parejas sagradas o lo que tenía que ver con cuando tú decidías transitar el camino en servicio. Así que hay mucho por recordar, digo yo, Ujú. porque en realidad es solamente eso, es recordar para poder traer a la tierra lo que significan estos lugares, memorias, mensajes, cosas que tantas cosas que se han ocultado. Sí. Y bueno, contarles que lo que se siente estar en estos lugares, ¿no? La verdad que Eso eh, sí, ¿cómo te sentiste? Porque para vos es la primera vez y me gusta. A ver, Andrea. bueno, estar ya en este lugar, en todo lo que es el Languedoc, que es una zona bellísima a nivel naturaleza, ya tiene una magia, ¿no? El lugar ya de por sí te invita a la meditación, a la contemplación, a desconectarte. Primero porque no tenés señal casi en ningún lugar, así que no te va quedando otra Sí, que tenemos de la desconectar. otra señal. Pero de verdad que es un lugar que tiene como mucha magia. Sí, podemos tener también en nuestro lugar donde vivimos lugares que sean así, pero este lugar tiene una magia especial. Y la verdad que entrar a la iglesia de Rennes-le-Château para mí fue como, no la sentí una iglesia fría como me pasa con otras iglesias, ¿no? Esos edificios gigantes que me hacen Sí. sentirme así, ¿no? Como chiquita, como, no sé, pedir permiso para respirar, para hablar, ¿no? No, es un lugar que es muy cálido, donde se ve esta integración del femenino y el masculino. Nada, me pasa que como mujer también quiero ver mujeres, ¿no? Hay mujeres en la historia, Sí, claro. entonces también quiero verlas en los lugares no te digo desde un lugar de adoración, pero sí un lugar como de admiración, voy a cambiar la palabra, Claro. por quienes han sido y por lo que ha significado su vida para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de nosotros como seres humanos. Entonces, entrar y de repente ver a María Magdalena, ver a quien, con lo mismo que en San María de Lemer, ver a las Marías que las acompañaron, ¿no? A todas esas mujeres que también tuvieron mucha importancia en lo que fue la campaña de Jesús, en lo que fue su ministerio. La verdad que a mí me gusta mucho. Y a mí me pasó que en la iglesia de Rennes-le-Château sentí otra energía. Ujú. Sentí ¿Cómo una qué? energía que no había sentido nunca, tengo que decirlo. Es la primera vez que conecto con esta energía, que es la energía de Sara. Wow. Sí. ¿Qué tendrá que ver con la iglesia esa? Con esa iglesia ¿Qué pequeña. tendrá que ver con la iglesia? Sara es, bueno, es hija de Jesús y María Magdalena. Y bueno, yo sentí particularmente una energía rosa y dorada muy bonita, eh, muy amorosa, una energía que como si me daba la bienvenida, ¿no? Eh, Me gustó mucho. Me gustó mucho descubrir algunas señales y códigos que hay en esa iglesia, Ujú. como si hay una parte que quieren que sepamos, ¿no? Como si vos te animás a mirar, las señales están, nada más que nadie te lo va a decir directamente. Tal vez algún día sí, ¿no? Pero Sí, va a por llegar el ahora, momento. Pero incluso para aquellos que son buscadores, realmente, digamos, llegas a ese lugar y empieza a develarse, como si fueran capas quizás, pero empieza a develarse. Esto que hablábamos de que a la entrada hay primero lo que dice arriba la iglesia, dice, este lugar es terrible. Pero cuando ingresas te encuentras a un demonio, que es el dios Asmodeo,
y que él representa el conectar con el inframundo. Pero comúnmente en todos los lugares en donde hay una imagen, o sea, cuando sabes que hay un gran templo o hay algo que es muy, muy especial y adelante hay una figura como de guardián o algo así, significa que en ese lugar hay cosas secretas escondidas, hay cosas secretas ocultas, pero que están disponibles para aquellos que tienen ojos para ver. Y la parte interesante es que esto, por ejemplo, lo encontrás en los templos, por ejemplo, en China, que encontrás un montón de dragones en la entrada de los Sí. templos y resulta que adentro tenés un montón de información adicional. Te vas a Egipto y delante de las pirámides que está la Esfinge. Entonces te está avisando que en las pirámides hay información que es necesario conocer, pero que está oculta, no está Y en la también superficie. terminan siendo protectores, ¿no? De los Claro, secretos que pero a están la ahí. vez es como que genera eso. Si tú no conoces acerca del tema, lo primero que va a pasar es que vas a conectar con el miedo, la inseguridad que te genera eso. Cuando llegas acá a Realizato, está el diablo este, el dios Amodeo, y resulta que, no sé si te lo conté, pero resulta que hubo dos momentos en que esa imagen, que es una Sí. escultura, fue atacada. Y en uno de los casos, una mujer entró con una espada y le cortó la cabeza, le agarró la cabeza y la puso sobre el altar Mm. y después y dejó la espada también. Entonces, como es una capilla muy pequeña, no hay gente comúnmente que esté controlando porque nadie se imagina de algo así. Y por ese motivo es que tiene esos vidrios de seguridad al lado, o sea, digamos alrededor justamente de esta imagen. Es tan terrible que lo tuvieron que proteger Sí, para tal que no lo cual. dañen. Y la parte interesante es que a nivel esotérico, bueno, lo que vemos es que justo arriba de él están cuatro ángeles. ¿Y qué representan los cuatro ángeles? Están representando las iniciales de un nombre que justamente es Sara. Entonces te está dando la información de que hay códigos que están relacionados al linaje y que están presentes allí y que se han conformado algunas organizaciones o grupos de personas que los protegen, como por ejemplo ese que se conoce como Le Pont Bleu. ¿Le Pont Bleu te suena? Sí, las manzanas azules, Así es, en francés, que las son muy manzanas azules. conocidas acá en toda la zona del Languedoc. No que haya manzanas azules, sino que Manzanas Azules es la organización que protege todo esto y a punto tal que hay un día del año en que el sol entra por los vitrales, que se ha preparado de una forma tal que refleja manzanas azules sobre el atrio de la iglesia. Entonces hay mucha información para aquellos que están buscando. Y lo más importante es qué significa para ti encontrarte con esa energía, con esa conciencia, con esos mensajes y en qué cambia tu vida, porque no es solamente observarlo de curioso, sino de comprender qué pasaría en tu vida si tomaras conciencia de lo que significa el sagrado femenino y cómo podés empezar a manifestarlo en lo cotidiano. Así que es todo un tema y es toda una hermosa oportunidad que tenemos a través de este viaje que estamos haciendo. Forma parte de algo que en su momento es el Camino de la Flor de Lis. Nosotros le pusimos Tras los Pasos de Magdalena. También estamos preparando un encuentro en Colombia para septiembre que se llama El Camino de Magdalena. Entonces todo esto está gestándose en este momento y quizás nos estamos nutriendo para poder volver a nuestros territorios o a estos lugares donde vamos a ir a transmitir esta información que estamos recibiendo así de primera mano. Sí. A mí como, bueno, ya saben que soy terapeuta de regresión, entonces como por la formación que tengo, me pasa que mi comprensión es que si vos estás en un lugar físico, se activan tus emociones porque hay recuerdos ahí, ¿no? Entonces, eso hace que estar en determinados lugares sea muy importante porque es que hay recuerdos, ¿no? Y hay muchas cosas que podés leer en un libro, hay cosas que pueden contarte, pero es muy fuerte cuando hay cosas que recordás. Entonces, eso, ay, sí, Pati, la verdad que súper, para nosotros también es muy movilizante.
eh, porque de verdad que cuando uno entiende que el alma es eterna y que esos recuerdos que te atraviesan de verdad son recuerdos, que lo que estás sintiendo no te lo está contando nadie, sino que estás viviendo la historia, ¿no? Como en cuerpo presente poder vivir la historia es maravilloso. Y la idea es eso, como poder llevar esta info a lo que es Occidente, que sabe que Occidente tiene hoy muchísima importancia a nivel planetario, eh, que es desde donde se está activando la energía ahora para la evolución del ser humano. Entonces creo que tenemos que, y bueno, es lo que hablamos, ¿no? Como asumir la responsabilidad de lo que implica haber elegido nacer en este en el tiempo. lugar donde hemos elegido nacer hoy. Y venir a nutrirnos de esta información, que es parte de nuestras raíces, es súper importante. Y llevar y contarlo donde no se habla, que por alguna razón no se habla, ¿no? Entonces es compartirlo, es no. Mirá, acá están las fotos, mirá, esto lo vimos, de esto sí se habla. Claro. La energía femenina acá es súper valorada y respetada desde este eh, nivel de lo que significó la vida de María Magdalena al lado del maestro, ¿no? Y de la importancia que tuvo para la humanidad. Y bueno, ella en algunos mensajes dice que no necesita ser reivindicada. Y cuando estuve acá me doy cuenta que, claro, no lo necesita porque solo necesita compartirse la información. Ella no necesita ninguna reivindicación porque en realidad ya es reconocida, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, puntualmente, digamos, acá lo que nos pasa, bueno, luego les estaremos compartiendo, pero lo que pasa es que en Francia, de repente, como es tan conocida esa imagen, todo lo que ha significado ella, tenemos hasta catedrales en nombre de María Magdalena. Y en Argentina, bueno, en Sudamérica, en todo lo que es América, la información que hay es muy acotada, o mejor dicho, no hay información. Quizás en Estados Unidos hay un poquito más, en México nada o poco y nada, pero directamente en Sudamérica, ¿en dónde encontrás una iglesia de María Magdalena? Bueno, hoy estuvimos en París, está la iglesia de la Madeleine. Tenemos que contar eso para el próximo encuentro. Sí, no sé, sí, no Sí, no, lo pero contamos un contá un poquito, poquitín sí. por arriba, total, después vamos a hacer un Sí, encuentro especial con todo lo que es París y Chartres. y compartir también las fotografías, pero lo que me impactó fue entrar y lo primero que ves, primero no hay cruces, ¿no? Prácticamente. Lo primero que ves es que es la figura de María Magdalena embarazada como de 8 meses, ¿no? Wow. Eso es lo que ves en la iglesia. Y de nuevo, muchas figuras femeninas, ¿no? Acompañándola, pero que sea reconocida y que esté encinta en una iglesia, es como decir, wow. Entonces, Y hoy esto que vi en el Código de Da Vinci no era ficción capaz, ¿no? La verdad que el Santo claro, Grial no es un tesoro, sino que el tesoro es mucho más grande que cualquier cosa material que nos podamos imaginar. así es. Yo me mostrado también una imagen Sí. de dónde era. Contanos de la imagen y de dónde es esa imagen. Hay, bueno, dentro del recorrido hay una gruta, que es la gruta de María Magdalena, que es, les contamos que en San María de Lemer es donde ella llega al sur de Francia, pero después termina sus días en Saint-Maximin, Es uno de los relatos que hay, hablan acerca de Saint-Maximin ahí en Saint-Baume. en Saint-Baume, y es una gruta que está arriba en una montaña muy alta, ya vamos a subir fotos también, y en un lugar muy chiquitito, casi escondido, hay una imagen de María Magdalena, y dice claramente María Magdalena embarazada, ¿no? Tal cual, sin vuelta. Sin vueltas. Y hay muchas imágenes de María Magdalena cargando un bebé. Hay otras imágenes muy bonitas donde está Yeshua con un bebé, María Magdalena con otro. Entonces es como que hay un linaje de Jesús y María Magdalena, está muy aceptado en esta zona de Claro. Francia. Entonces eso es maravilloso porque uno empieza a decir, bueno, esto es una realidad, ¿no? Hay hechos que lo están mostrando. Así Y que también nos lo traen a un Jesús que es más humano. mm,
que de repente estamos hablando de un hombre que tuvo que transitar su experiencia humana para poder hacer elevar su conciencia a un nivel crístico y de una mujer que también hizo lo mismo a la par de poder crecer juntos. Entonces no estamos hablando que solamente el Cristo es Jesús, sino que el Cristo es María Magdalena porque se fusionaron en luz. Que si Es- lo miramos desde todo lo que hay en la creación, todo tiene el aspecto femenino y masculino. Sí, ¿Por qué no exacto. estaría? Y algo que charlamos, que bueno, es más desde nuestro sentir, es que si Cristo logró la iluminación, ¿no? Jesús logró la iluminación, y estamos reconociendo que María Magdalena es su contraparte femenina, nada más ni nada menos, pues no sería nada extraño creer que también ella la logró, ¿no? Claro, exactamente. Y por eso un poco también les compartimos a ustedes que queremos saber, una, de dónde se comunican, Sí. que luego ahí creo que vos conocés a algunos o otros y vamos a ir viéndolo para comprender de repente cómo estamos llegando a darnos cuenta que este tipo de temas nos atrae porque hay algo que no sé Que qué, te que qué sé resuena. yo, que ahí está. Que por lo menos te dice, uy, si fuese cierto, Claro. Y mientras les compartimos las preguntas que pusimos, si pudieras viajar mañana mismo a un lugar, por ejemplo, que guarda secretos ancestrales como este, ¿qué te atraería más a ti? ¿La energía de los misterios de Rennes le Chateau? ¿Las aguas sanadoras de Rennes-les-Bains? Tenemos que hablar de eso en algún sí, momento. ¿La fuerza de Montsegur? Por ejemplo, comprender esto, que María Magdalena ha sido durante siglos la gran guardiana de un conocimiento silenciado. Si hoy, solo hoy, tuvieras la oportunidad de hacerle una sola pregunta sobre el camino de la maestría y el amor, ¿qué le preguntarías a María Magdalena? ¿Tú qué le preguntarías? Y por otro lado, compartir que, bueno, esto que comentó justamente Patrick, que dice que impacta semejante relato y la info. Y bueno, esto, acá está Adriana conectándose desde Colombia, Cari que se está sumando desde desde Neuquén, Neuquén. Patri desde dónde se conecta. No sé, Patri, desde dónde. Ok, ahí Patri, Y Regina, bueno, Regina. está conectada acá también en Instagram. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Así es, bueno, un poco estamos compartiendo lo que está significando este viaje y bueno, toda la transformación interior no le podemos contar en detalle porque se Ay, están moviendo muchas cosas. sí, sí vamos a compartir algunas fotografías que vamos a subir a nuestras redes para que las vean. Así que estén atentos. Van a ser en estos días. No estamos. A María le agradecería. Ay, qué Qué lindo, Pati. bonito. Sí. Ujú. Sí, Qué lindo. literalmente. Soy de Córdoba. Ay, nosotros somos de Córdoba, Patri. Sí, Qué tal cual. resonancia, qué bonito. Yo, aunque no tengo acento, soy de Córdoba, solo que me fui de muy Yo, chiquita. aunque no tengo Aunque acentos, yo, ay, me gastan muchísimo con mi yo. no, bueno, Bueno, quiero hablar un poquito de Rennes-les-Bains. ¿Qué hay cerca de Rennes-les-Bains? Elena Patricia de Neuquén, recién los encontré. Ay, bienvenida Patricia, qué bienvenida, lindo. Pati. Eh, hay un lugar también muy energético, donde está el sillón de Isis, que se llama. Mm, ¿Cómo le el, dicen acá? ¿El sillón el del? sillón del diablo. ¿Le faltó? Vayan escuchando, ¿no? Hay un diablo en la entrada, después está el sillón del Claro. diablo. En el Y, museo al lado de la iglesia donde hay un museo, hay algunos puntos donde hay claves que encontró este cura, Berenger Saunier, Berenger Saunier, y uno es este sillón de Isis. que, Eh, Recuerden que Isis es la maestra, ¿no? De María Magdalena, ella era sacerdotisa de Isis, sus conocimientos venían de todo lo que había sido el antiguo Egipto, esa sabiduría ancestral y sagrada. Entonces es un lugar que es muy hermoso para conectar, entras caminando por un bosquecito. Yo voy a decir esto como parece druida, ah, sí, como tal tiene, ay, cual, sí. es muy especial. Eh, y bueno, podés llegarte a ese lugar, hay una fuentecita muy linda también. Es Una un lugar conexión, mágico. sí, tal cual, una conexión con los elementos y la parte interesante fue de que
cuando haces el camino, digamos, con una conciencia específica, es como que se abren otras capas, otros velos que caen. Entonces, he hecho este viaje varias veces, pero en este viaje en particular, en ese lugar, en el sillón del diablo, en el sillón de Isis, que es el sillón de la sabiduría, hubo otro tipo de vibración, Ujú. hubo otro tipo de conexión. Entonces empezamos sin saberlo, empezamos a compartir esta energía de lo que estábamos recibiendo y fue mucho más transformador o potenciador de lo que otras veces. Entonces, esto es cuando tú unes tu intención con tu compromiso con acciones concretas, la consecuencia es que las puertas se abren, los escenarios se abren y toda la energía se empieza a preparar, a veces como si fuera de forma coreográfica Mm. con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, que decimos cuando algo pasa, producción, equipo de producción perfecto, Sí, como que cuando... terminás de hacer una meditación y de repente cae una lluvia y vos decís, bueno, esa es la señal de que hay una sanación, ¿no? Sí, o lo que pasó en San María de Lemer, Ah, dice, cuando... nombren detenidamente el lugar porque al comienzo no se escuchan. La zona en la de la que estamos hablando, en donde estuvimos, es Rennes-les-Bains y Rennes-le-Château. Rennes-les-Bains es donde está este sillón de Isis que les decimos. Hay otro lugar que se llama la Fuente del Amor, Ujú, la Fuente muy del Amor. bien, Son todos lugares que eran sagrados, lugares que son muy, muy míticos, lugares donde son puntos energéticos en el planeta, ¿no? Hay que claro. entender que realmente hay puntos energéticos en el Y planeta. que se ha trabajado mucho en esos lugares para eso. Y estos lugares que estamos diciendo, Rennes-les-Bains, Relais-Château, eh, el Bugarach, El Bugarash, todo eso está en la región del Languedoc. Es decir, estamos hablando del sur de Francia. Y después de allí nosotros nos trasladamos a Montsegur, que luego vamos a hacer un encuentro también para contar lo que significó subir a al castillo de Montsegur y también subir a la montaña de el Bugarás. porque eso requiere todo un programa, es como Sí, muy, muy sí, sí, profundo, ha sí, sido intenso. sí, sí. Y bueno, un poco lo que estamos tratando de hacer es como condensar las vivencias que estamos teniendo en el último tiempo, en las últimas semanas, y que han pasado muchas cosas. Cada día, por ejemplo, quería relatar de que cuando estábamos haciendo la ceremonia de conexión en Saint-Marie-de-Lemer, que eso es muy cerca de Marsella, que es el lugar en donde la María Magdalena y las otras Marías llegaron a Francia, en ese lugar, cuando era el momento justo de hacer el ingreso al agua para la bendición, el bautismo que estábamos recibiendo, empezaron a sonar las campanas. Sí. Y sonaron dos veces y después dijimos, bueno, está bien, pero que suenen tres. Sonaron tres veces, así que ahí fue que finalmente pudimos hacer... Solo les eh, voy a decir que era porque yo no quería entrar al agua porque estaba fría. Entonces dije, no, sonaron dos veces, yo no voy a entrar. Si no suenan tres veces las campanas, no entro al agua. Y sonaron tres veces las campanas. En consecuencia, me tuve que meter. Muy bien, y lo bueno es que de eso se trata. El camino a veces te plantea algunos desafíos, pero también te da señales. Y a veces se plantean algunas pruebas que hacen que algunas cosas no son tan fáciles de conseguir, pero cuando ven que estamos comprometidos, finalmente las cosas suceden y empiezan a suceder como con más abundancia de lo que imaginabas Sí. originalmente. Es parte del camino, ¿no? Como es parte de la vida. A veces las cosas fluyen y a veces se te pueden trabar. El tema es cuando se traban, cómo reaccionás y quién sos cuando se te traban las cosas, ¿no? Bueno, llegar a Rennes-les-Bains nos costó muchísimo. Es más, les voy a decir que todo un día que teníamos pensado ya estar desde la mañana en Rennes-les-Bains, llegamos a la noche. Estuvimos como 12:30 de la noche. 12:30 de la noche. Todos los percances que se imaginen habido y por haber. Todos los desafíos, Sí. porque al fin y al cabo todo fue cosas que se pudieron resolver, no hubo problema, pero sí nos demoramos un poquito más de lo que esperábamos. Y nos hizo como tener que estar en el centro, porque si no,
cuando te pasa todo en otro país, como decir colapso, no colapso, y no, como estar ahí en el centro porque había todo un objetivo de llegar a ese lugar. No me quiero olvidar de contarles ningún lugar. Entonces dijimos que estuvimos en el sillón de Isis, Sí, que estuvimos en la Fuente del Amor. sí. Eh, bueno, no conocí la Garganta de Gálamos, pero es otro Otro lugar. ¿Querés lugar. contar vos un poquito? Sí, la garganta de Gálumos está todo alrededor del Bugarach. El Bugarach, recordemos, es la montaña de Jesús y María Magdalena, dicen, y es donde cuando llegó el 2012 se juntó un montón de gente porque querían recibir en esa frecuencia. De la misma forma que otros lugares, montañas como el Uritorco, estaban preparados para recibir a un montón de gente, pero curiosamente al Uritorco lo cerraron ese día. O Bueno, sea, ahí, pasó Patrick, algo. las chicas que son de Córdoba, en Córdoba es un lugar de muchísima conexión, muchísima energía para ir. Sí, de hecho nosotros tuvimos la posibilidad de hacer todas estas tareas en el Uritorco, en Capilla, en los alrededores, y ha sido muy potenciador para el camino que nosotros estamos llevando. Así que, bueno, esto de simplemente comprender que esto que decíamos, en el 2012 cerraron el Uritorco, tienen que averiguar qué fue lo que pasó y qué tiene que ver eso con Madonna. ¿Te suena Madonna? Sí, me suena, me remonta a mi adolescencia, Madonna. Bueno, algo pasó con respecto a Madonna y el Cerro Uritorco para el 21 de diciembre del 2012. El 12 del 12 del 12, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Chan, 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 chan. Lo podemos dejar para el siguiente capítulo de Café Consciente. Ay, no, 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 me puedo dormir. No, no, bueno, pasó algo. Literalmente surgió de que en ese momento surgió la noticia de que había una campaña para hacer un suicidio masivo en el Uritorco. Y que como consecuencia de eso cerraron el Uritorco para que nadie accediera. Qué fuerte. Pero hay un detalle, apareció un helicóptero que vino directo desde el aeropuerto Córdoba, que bajó en algún lugar, que llegaron autos al Uritorco que estaban autorizados previamente y se cerró, pero específicamente porque Madonna pidió tener acceso al cerro de forma privada. Wow, Hubo 50.000 razones que finalmente definieron que eso sí se concretara. Y entonces, esto, digamos, forma parte de lo que la gente de allí vivió, no lo que le contaron. claro, Y qué fuerte. lo que sí sabemos es que aquellos que querían subir al Uritorco el 12 del 12 del 12, no pudieron hacerlo. En mi caso, mi tarea era estar en Tandil el 12 del 12 del 12 y así fue. Pero para aquellos de Córdoba que quisieron ir al Uritorco no pudieron. ¿Qué Ya tendrá que vamos ver? a, ya vamos a, es bastante controversial Madonna, ¿no? Más que controversial, yo lo que puedo ver de ella es que es una gran cabalista. Mm, O sea, tiene un nivel de conocimiento que te das sí, cuenta que tiene una formación detrás. Entonces tiene un poco de sentido esto de que si tiene el respaldo para poder hacerlo, su conexión eligió hacerlo en ese lugar, algún motivo tendría. de conocimiento y de conexión álmica Bueno, tiene. pero no nos vayamos del sur de Francia porque acá seguimos. Pero bueno, ahí Acá, Madonna la vamos a dejar anotadita porque me parece que sería un programa bastante interesante hablar de Madonna. Bueno, después decirles que, como, bueno, dijimos que en Rennes le Chateau está la iglesia, después está bueno, este cura Berenguer Saumier, que es financiado después de que encuentra estos documentos y toda esta información que no comparte, empieza a tener mucho flujo de dinero, lo que le permitió construir un jardín precioso, construyó una torre, ¿no? Hay como alguna, y empieza a poner muchos indicios, ¿no? muchos Construye dos simbolismos. torres, Sí, claro. hay la casa está en el medio y es como que el piso es todo ellos te lo cuentan bastante místico, ¿no? Hay una guía que te lo cuenta místico, simula un tablero de ajedrez y si vos tenés las dos torres, ¿qué te está faltando? Me parece que la reina Está por la allí. reina.
Y todo es así como muy místico, ¿no? Que a vos a veces te parece, estoy viendo algo que es real o estoy dentro de un Dentro de misterio. un libro de fantasías, Sí, es a veces. tremendo. Pero es un lugar que evoca desde muchos lugares a esta divinidad femenina que es María Magdalena. Y bueno, nada, si quieren aprovechar y preguntar algo, porque no sé, ahí las chicas que están han estado súper activas, si quieren preguntar algo, que contemos algo más, acá estamos. Bueno, lo que yo quiero compartirles es respecto de la garganta de Gálamos, Ah, es sí, un lugar que está alrededor, es decir, nosotros fuimos hasta el Bugarás, sí, al pueblito del Bugarás, después subimos un poquito más adelante para empezar la caminata, pero si hubiéramos ido por el Bugarás, por el pueblo y seguíamos por la ruta, llega finalmente a la garganta de Gálamos, que es un lugar que es una gran cueva que se formó, que en esa cueva se dice que allí vivió justamente también un monje, y que por ese motivo, que ese monje era Gálamos, y que por ese motivo ese lugar es muy significativo, porque también se sabe que antes de eso es uno de los lugares que usaban para vivir allí temporalmente. ¿Por qué ujú. motivo era temporal? Porque la cueva era muy húmeda, porque había filtraciones de agua por las paredes de roca, entonces era el lugar que de repente utilizaban de refugio, quizás en alguna época del año, pero a la izquierda de esa cueva hay El tema es que se una, tenían que mover muchos porque estaban siendo perseguidos, ¿no? sí, tal cual, y a la izquierda en este momento de la cueva justamente hay una imagen de Jesús, del Maestro Jesús, con dos mujeres, y una de las mujeres, ¿qué está haciendo la mujer con Jesús ahí al lado? Está mirándose en un espejo. ¿Qué significará eso? ¿Por qué motivo, estando con Jesús al lado, está eligiendo mirarse en el espejo? En el reflejo. Porque hay algo que tiene que aprender de sí misma, Claro. quizás, pero esa mujer que está mirando el espejo, resulta de que, voy a conectar acá, que se Ah, está bueno, por bueno. descargar. Resulta que esa mujer que está mirando está con los ojos vendados. Hay algo que Entonces, no quiere ver. Patri pregunta qué comenta la gente del lugar. La verdad que el- para mí es bastante difícil, Patri, el tema del idioma. Esperen que vamos a conectar, que se está quedando sin. Eh, y ellos saben que guardan un gran secreto, ¿no? Hay cosas que ellos dan. A ver, todo lo que en Occidente no sabemos, acá lo dan por hecho. Acá, María Magdalena, les decimos que en pleno París hay una iglesia donde vos entrás, que es la Madeleine, y lo primero que ves es a María Magdalena embarazada. Entonces, la iglesia no lo dice, pero tampoco lo oculta, ¿no? Es como, está como si dijeses a la vista para aquel que quiere, no, no lo van a promover, no lo van a decir y no lo van a contar. Pero tampoco lo ocultan, ¿no? Y yo tengo mi teoría que me dice, bueno, yo te lo muestro, en vos está si lo querés mirar o no, ¿no? No te lo voy a contar yo, pero ahí está María Magdalena embarazada, fíjate. hay Eh, una pregunta que está muy buena que está sí, haciendo Patrick que quiero compartirle. dale. Imagínate que vos perteneces a una familia que ha venido un hombre que ha transformado todo, que es el Maestro Jesús, pero imagínate que después de la crucifixión de Jesús, ¿quiénes serían los que seguirían esa línea que se abrió? ¿Mm? ¿Quiénes serían los más indicados? Los más indicados serían los que están más cercanos justamente al Maestro Jesús, es decir, su familia. Y lo que no se cuenta o que no nos contaron en este tiempo es que existió un hermano de Jesús que es Santiago, que desde el año 33 hasta el año 60 fue quien lideró justamente toda esa corriente de gente que venía siguiendo las enseñanzas del Maestro Jesús. Pero por otro lado, había otras enseñanzas que eran las que compartían Pablo. ¿Qué diferencia habría entre ambas?
Una es que Pablo dice que para poder ser un buen cristiano necesitas tener fe. O sea, creer, digamos, tener la fe absoluta, creer en algo, y que esa es la forma en la que puedes evolucionar. Pero dentro de esa creencia también tenés que seguir las órdenes de quienes te dicen tienes que creer esto. Claro, y la fe te saca el poder, ¿no? Porque es como creer en Como algo que que está fuera de sacas tu tu control. poder. Pero ¿qué decía Santiago? ¿Qué es eso? Santiago decía, de nada te sirve la fe si no le puedes dar un pan a la persona que viene a Si pedirte. no accionás, si no lo vivís. Claro, si no lo transformas en amor y en acciones concretas. Entonces, si eso es así, significa que había dos líneas que eran distintas. Una que era con la conexión con la esencia del Mm. ser, que es lo que transmitía Santiago, y que después es lo que también transmitía María Magdalena. Y por otro lado estaba el linaje de lo que tenía que ver con Pablo primero y después con Pedro. Entonces, estas dos líneas hicieron justamente que determinado tipo de información se sacó. ¿Por qué? Porque toda esta línea que compartió Pablo, que luego también compartió Pedro, tenía que ver con una estructura jerárquica que permitía que hubiera un control sobre aquellas personas que eran Y creyentes. dogmática, ¿no? Si miramos Absolutamente. la vida de Jesús, él se enfrenta a todo lo que es dogma, ¿no? Se enfrenta al Estado, se enfrenta a las religiones en ese momento. ¿Por qué? Porque justamente se quedaron en el dogma, se quedaron y no llevaban a cabo la religión o las enseñanzas de nuestro Padre, de Dios, desde el habitar lo que significa ser el Cristo. Y no se olviden que tanto la iglesia como la política han movido el mundo. Entonces, si uno lo piensa desde ese lugar y se remonta a aquel momento y recorre la historia, puede darse cuenta cuál ha sido la importancia de la política y la iglesia y cómo han sido dos poderes que han estado siempre íntimamente relacionados. Y esto me hago cargo, y esto lo dice Andrea, y no en favor de la humanidad, sino en favor de sostener el poder. Dice que se escucha mal nuevamente, Patri. ¿Será por lo que hemos conectado? No sabemos que ahora se va a estar mejorando la conexión. Eh, Y, y sí, Leonor nos hace una pregunta, Adri nos hace una pregunta desde Colombia. Dice, ¿qué tan cierto hay de que existía un gemelo de Jesús? y yo no tengo información de eso. Chon, 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 chon. ¿Vos? Algo de eso sabemos que existió, porque resulta que uno de los seguidores era Tomás y Ujú. se conoce como Tomás el Dídimo. ¿Qué significa Tomás el Dídimo? Recordemos de que en las lenguas en las que se hablaba copto, que era el griego antiguo, y en arameo. Pero todo lo que quedó documentado en copto y después se tradujo al arameo. Y en copto, dídimo significa el gemelo. O sea que sabemos que había un gemelo, sabemos también que hay cosas que nosotros cuando decimos, y eso sí lo tenemos que decir con claridad, cuando yo hablo acerca de la cruz y ficción, significa que estoy separando, no estoy hablando de que lo que pasó Jesús fue solamente eso, sino que pasó un proceso iniciático que fue muy poderoso, que es la resurrección. Pero que era un proceso iniciático que, que practicaban otros esenios, ¿no? Porque es de la comunidad esenia. Y si alguno quiere buscar el audiolibro o el libro de Ana, la abuela de Jesús, habla de estos procesos iniciáticos. Pero bueno, no eran algo que se compartía con todo el mundo, sino que eran parte de esta comunidad de estudiosos que estaba formado y que lo que buscaba era justamente siempre la trascendencia del alma. Entonces era un proceso, como dice José Luis, iniciático, que lo que buscaba era la muerte del ego, la muerte del personaje, para que pudiese habitar tu ser divino, tu esencia divina, ¿no? Así es. Así que respecto de cuál fue la importancia del gemelo, ahí hay muchas historias y eso obviamente no tenemos certezas, pero sí sabemos de que había alguien que era un gemelo, que en algunos casos dicen que era el gemelo de Jesús, pero vuelvo a decir,
esto algunos lo interpretan que es una de las formas de poder explicar por qué incluso se aparecía por distintos lugares o por qué motivo tuvieron que cuando vinieron a buscarlo los soldados romanos, como no sabían quién era, Judas va y le da un beso para saber a quién era que tenían que atrapar. Entonces, yo sobre eso simplemente se deja la información y que cada uno puede escuchar, sentir en su corazón lo que sí resuena. Lo que nosotros sabemos del Maestro Jesús es que sus días no terminaron luego de la crucifixión, sino que siguió un camino, incluso si ustedes quieren ver. En la Biblia hablan de 40 días en los cuales siguió dando enseñanzas. En el Pistis Sofía habla de 11 años. Pero aparte de eso hay documentación de que el Maestro Jesús vivió, digamos, hasta su vejez en la India y hay He escuchado documentación yo de hasta eso. los 82 años. Sí, correcto. Y hay documentación en algunos templos budistas respecto de esto y que son libros que de repente han sido ocultados, pero están allí. De repente algún día, si queremos ser controversiales, algún día tendríamos que darnos la posibilidad de hablar de las verdaderas enseñanzas, o mejor dicho, las enseñanzas de Jesús después de la cruz, que eso es algo que para mí es muy bonito, porque Él enseña una serie de claves que sirven para nuestro proceso de evolución. Y entre esas claves, quien más pregunta justamente es María Magdalena. ¿Y de qué es lo que le pregunta María Magdalena? Él le quiere preguntar acerca de cómo liberarse de los romanos. Le quiere preguntar acerca de cómo escapar de repente de la gente que no cree y que los ataca. No, no. O sea, ella hace preguntas profundas al alma. Por ejemplo, ¿cuáles son las 7 potestades que hay que atravesar después de la muerte del cuerpo y que uno de forma consciente tiene que saber qué responder ante esos desafíos que se van a presentar? Eso es súper interesante también. Bueno, forma parte de las cosas que sí se pueden compartir y que sabemos que no son accesibles para la mayoría de las No, pero que personas. sí que están documentadas de mucho Y, material. y lo más importante es que toda esa documentación, a lo largo de los años, hemos tenido la posibilidad de ir juntándolo. ¿Para qué? Para poder dar estos talleres o estas informaciones que las compartimos en retiros, que lo podemos compartir ahora en Colombia cuando vayamos en septiembre o en Neuquén, cuando podamos abrir estos talleres que sabemos que es la información que tiene que salir a la luz en este tiempo y bueno, y hacer nosotros el trabajo individual que corresponde para este momento de la humanidad. Así que bueno, muchísimas cosas que Ay, surgen con sí, qué eso. hermoso. Y no saben todo lo que hay para compartir. Es como que tenemos que acotarlo porque de cada lugar queremos contar tanto. Sí, y Ay, sabemos que hay cosas que no podemos compartir, aún así, porque hay cosas que las tenés que vivir. Y por eso es que nosotros estamos transitando este camino, viviendo esta experiencia, y sabemos también que cosas que estamos viviendo acá las vamos a llevar justamente hacia América. que Así que también bueno, se dice que que Jesús después de la crucifixión también se lo vio en América. ok. También hay algo de Ujú. información de eso. Bueno, les agradecemos mucho por estar ahí. Gracias por participar. Si lo quieren volver a escuchar, lo vamos a subir. El lunes que viene, todavía no sabemos desde dónde vamos a estar. Vamos a estar acá en el planeta Tierra. Sí, eso sabemos. Desde qué lugar ya se los vamos a ir contando. Así que bueno, no se pierdan todos estos Eh, capítulos que les vamos a ir compartiendo que tienen, y muchos van a estar después del viaje porque la verdad que hay tanto, tanto para compartir que seguramente va a terminar el viaje y todavía no vamos a poder compartirles todo el material que se ha encontrado y con el de lo que hemos vivido. Así que bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Y se habla mucho del despertar de la conciencia, de la evolución humana, y despertar de la conciencia es justamente hacerte preguntas. Así que si hoy logramos que te hagas algunas preguntas, pues bienvenido. pues bienvenido. Así es. Así que Muchas
Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a todos los que nos están acompañando y estaremos en contacto. Dudas, preguntas, cosas que quieran Nos aportar, pueden son escribir al bienvenidas chat, también. sí, sí, sí. O si quieren que compartamos algún material de que estos materiales, que libros que tenemos para compartir, es un placer compartirlos con ustedes, que si sienten el llamado, si sienten ese bichito que te pica de saber algo más, uno desde el corazón lo va a compartir. Así es, por lo pronto me estoy acordando de que vamos a compartir el video que habla acerca del linaje Ah, prohibido, sí, acerca de todo lo que sí, piense un significa poquito esta que se ponga zona. Se su lo voy a poner ahora en el link chat. Ujú. del chat, así que, bueno, eso finalmente. Les mando un abrazo grande a Sí, todos. mírenlo porque es maravilloso el video. Y mucho les van a sonar los lugares de los que estuvimos hablando, les va a sonar mucho de lo que fuimos compartiendo, así que mírenlo. Así Y es. los libros. Patri, escribinos por privado y bueno, hay libros muy lindos, bueno, está La Esperada, La Llamada de María Magdalena, hay libros, el Evangelio de María Magdalena que podemos compartirles. Así que los que estén interesados en saber un poquito más nos escriben a José Luis o a mí por privado y con mucho amor se los vamos a enviar. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos Chao, estamos chao. viendo. Hasta luego. Pues tú puedes. Todavía no se corta en Facebook. Muy bien, nos vemos.